Salog es una corporación que pertenece a un grupo japonés llamado Sohis. Es un grupo que tiene participación en más con 400 oficinas en el mundo, participa de varios sectores, ¿no? De la economía y también salud, ¿no? En Asia principalmente. Y nosotros somos la primera inversión de ese gran grupo en salud en Latinoamérica, ¿no? Con la clara visión de expandir y traer toda la tecnología, todo el respaldo para la región Latinoamérica, ¿no? Nosotros trabajamos con el Seguro Social desde 2010, ya cumplimos 15 años, ¿no? Ya este año, y hemos vivido todo ese proceso, ¿no? de cómo transformar un sistema, ¿no? Pero escuchando a Diego comentando, lo dejó claro cuáles son los problemas, ¿no? Nosotros estamos siempre partiendo de esas premisas, ¿no? de cómo buscar soluciones. Entonces, de ahí viene una asociación público-privada que visaba primero cubrir una brecha de infraestructura que en ese entonces había, y después conectar los sistemas, los procesos para hacer un sistema con gobernanza, un sistema con calidad, que pueda rendir cuentas a través de indicadores, a través de muchos estudios de impacto que hemos hecho. Y eso todo es un producto de propiedad de salud hoy día, ¿no? Entonces, interesante la conversación aquí para poder abundar un poco más en esos detalles, ¿no? Dani, como mencionamos fuera de cámaras, hace muchos años yo vengo escuchando que el esquema bajo el que opera Salog es la solución a varios de los problemas que están presentes en salud y en nuestro sistema de salud pública, principalmente. ¿Por qué es que no se expande este tipo de experiencias? ¿Por qué no llega a más lugares para mejorar la calidad de vida de los pacientes, finalmente? Lamentablemente no hay una manera sencilla de ponerlo, ¿no? Creo que es importante enfatizar lo que también nos comentaba Diego, ¿no? Hoy por hoy lo que uno tiene son muchas asignaciones a dedo, lamentablemente, el director ejecutivo de salud. En los últimos años hemos tenido varios cambios, lo cual de por sí ya te está hablando de que no hay esta trazabilidad ni esta visión a más largo plazo de planes verdaderos, ¿no? Para no expandirme mucho, ¿no? Por ejemplo, temas como la telemedicina están desde antes de la pandemia. Intercambios profesionales también, y hoy por hoy los avances son mínimos. Entonces, lo que hemos tenido es lamentablemente un abandono de muchas políticas, ¿no? Y dentro de ellos que justamente surgen estas opciones, ¿no? De mirar al privado como una especie de aliado. O sea, modelos bata gris, bata privada, o sea, los APP para ayudar con las inversiones, como es este caso, ¿no? Que son sumamente eficientes, son buenas prácticas a nivel internacional. Lo que está faltando detrás es la voluntad política de hacerlo, ¿no? De que el presidente ejecutivo de salud, uno, tome las directrices para poder implementarlos debidamente, transferir los recursos, ver una manera de cómo llamar a los inversionistas privados, ¿no? Pero hoy por hoy, lamentablemente, a pesar de que hay más inversiones ahí en cartera, no se están ejecutando por únicamente cierto recelo, inclusive con el privado. No es, pongámonos de partida, el seguro social de salud es salud, no es un seguro como tal. Cuando uno lo ve en la práctica, es básicamente una especie de empresa privada, porque un seguro te permite la libre atención donde tú lo correspondas, y después, mañana más tarde, arreglar el tema de financiamiento. Pero lo que está buscando, al parecer, es salud como tal, es centralizar todas las operaciones de ellos mismos, lo cual lamentablemente nos habla de una especie de querer controlar el sistema de aseguramiento de salud. Pero vamos a ahondar en ello. Rogelio, puntualmente, ¿qué es lo que soluciona Salog? Nosotros estamos a cargo de toda la logística del IMI Callao. O sea, hacemos toda la planificación de lo que se debe comprar, hacemos toda la recepción de medicamentos y hacemos toda la distribución desde un centro de distribución en Callao hacia los hospitales, Rebagliacho, Menara, Sabogal, y también a las postas médicas, todo el sistema Lima Callao. Y ese insumo que tenemos. Pero lo que pasa es esa ruptura que existe, ¿no? Porque nosotros tenemos sistemas que pueden, a ciencia cierta, determinar el punto de reposición de cada medicamento para cada establecimiento, e incluso del paciente. También tenemos dos programas que son programas que atienden directamente al paciente. Uno es farmacia vecina y otro es para home delivery. Entonces tenemos la prescripción del paciente, sabemos qué medicamentos el médico ha prescrito y qué medicamentos están siendo entregados. Esos números precisos, oportunos, están disponibles para la entidad. Y el tema es cómo se gobierna internamente, cómo se toman decisiones basadas en números, basadas en evidencias, porque muchas veces hay lo que comentaba Diogo, ¿no? Del tema de rotación y esas cosas de funcionarios, pero independiente de esto, tenemos una plataforma que, independiente del funcionario de turno, mínimamente tiene que mirar, entender y ver, porque es una información que está disponible en nuestras aplicaciones, incluso de un celular. Cualquier gerente o cualquier autoridad de salud puede mirar exactamente lo que está sucediendo con el producto, con la red. O sea, no hay problema de información en salud. El tema es la decisión, un poco lo que comentó Daniel también. Cómo, a partir de esas informaciones, se toman decisiones efectivas y oportunas, ¿no? Porque muchas veces se toman a destiempo y generan sobrecostos y generan un ciclo vicioso tremendo, ¿no? Claro, lo que mencionaba Diego de estos espacios donde no les llega el medicamento a estos pacientes. Así es, o sea, esa es una realidad del día a día. O sea, hay un tema mucho más, digamos, así, drástico con las enfermedades desastrosas, digamos, porque es
es una vida que depende de ese medicamento, un día puede complicar a un paciente, pero eso pasa también con insumos que un paracetamol puede pasar eso también, ¿no? Horrible. Entonces, es un tema que estamos, o sea, nuestra operación que ha sido diseñada para ser una operación, trabaja con programación. Sabemos que el sector público siempre va a haber problemas, ¿no? Proveedores, el sistema no es perfecto, pero estamos siempre trabajando con urgencias, emergencias, como un delivery, no como una operación planificada, cuando tenemos las informaciones para hacerlo, ¿no? Daniel, ¿cómo está compuesto el directorio de salud? O sea, ¿de dónde provienen los aportes con los que opere salud? ¿Y por qué se dice que el privado debería tener una mayor participación dentro de este directorio para tomar decisiones que la vuelvan una institución más eficiente, pero que finalmente no se da? Mira, el salud funciona de la siguiente manera. En principio se crea para hacer una especie de administración pública que es coliderada con tanto el privado con los trabajadores. ¿Qué sucede en la práctica? Lo que tú tienes es el directorio, que es una especie de espacio tripartito. Tienes a los trabajadores, que son quienes reciben el servicio. Tienes a los empleadores, que son quienes aportan y financian. Explican la gran mayoría de los recursos O sea, de el la sector entidad. privado. Claro, el sector privado es quien lo financia. A todos nos descuentan o el privado realiza un aporte dentro de nuestro sueldo para que tengamos la posibilidad de ir a atendernos a salud. Sí, correcto, ¿no? Y tienes ahí al Estado como una tercera parte que es de alguna manera la forma en cómo hacer que esos aportes se traduzcan en un valor agregado. Lamentablemente, a pesar de que tienes a los trabajadores, a los empleadores, que son básicamente el corazón del sistema, ¿no? El Estado, por voluntad propia, ¿no? Por justamente estos permisos políticos que tiene, ¿no? Es quien acaba designando el director ejecutivo. Uno esperaría que de alguna manera sea carrera meritocrática, alguien designado con las experiencias, que haya cumplido los concursos públicos, como debería ser en cualquier institución pública, y de lo contrario que al menos lo designa el propio directorio vía votación. Pero eso no es así. El presidente ejecutivo de salud viene directamente a dedo de lo que decía la presidencia. Entonces eso nos trae muchísimos problemas, porque las prioridades no son claras y porque tampoco hay una, mejor dicho, cuando uno ve en los lineamientos, el director ejecutivo de salud debería durar 2 años y renovarse por 2 años más debido a su buena gestión. Hemos tenido muchos directores en los últimos años que han durado un promedio de 2 meses y medio, entonces no hay ninguna manera de poder sacar adelante el sistema si quien lo conduce de por sí es escogido a dedo arbitrariamente, sin las calificaciones, varios de ellos muy cuestionados, y encima no puede perdurar en el cargo como para hacer cambios tangibles. Han pasado años de discusión, de consenso, sabemos qué se tiene que hacer, ¿no? Como el tema de la centralización, como el tema de la telemedicina, separación de funciones, hay muchas cosas pendientes por el sistema. El problema es que nadie se está comprando esas prioridades. No, es como dicen a veces, ¿no? El Perú es un país sobreanalizado, con exceso de leyes. Solo no hace falta crear más, ni analizar Exacto. más, ni hacer más estudios. Simplemente hacer lo que estos Correcto. estudios han concluido. Cuando llegamos, el almacenamiento central de salud era hecho en la sede central, en sótanos, ¿no? Por años y O sea, años. condiciones no adecuadas. No, completamente no adecuadas, con riesgo de siniestro ahí, por suerte, por Dios, ¿no? En Brasil dicen que Dios es brasileño, pero creo que Dios es peruano, porque por suerte no ha pasado nada, porque no había sistema contra incendios, era realmente sótanos almacenando medicinas. Entonces, eso fue la primera capa, digamos, la más visible, la punta del iceberg, digamos, ¿no? Pero después venían los sistemas y todo eso que conté de los sistemas de planificación, y eso ha generado, de inicio, ha generado un impacto. Y yo me acuerdo que cuando llegamos ahí, a sede central, estaban las medicinas, había más de 360 días de stocks de medicinas. Lo más ineficiente que pueda haber. Sí, y medicinas que se botaban y así, mucha cantidad de medicina botada, ¿no? Después, o sea, hay esa dicotomía, ¿no? Por un lado, el exceso de medicinas, por otro lado, la falta de medicinas. Y a la larga del tiempo, con muchos estudios de impacto, menciono uno, hemos hecho un estudio en 2018-19 con la Universidad de Berkeley, ¿no? la Universidad Americana de Berkeley, de California, que han estado un año monitoreando los sistemas del modelo, porque el modelo anterior era un modelo basado en lo que se dice el por si acaso, el just in case. O sea, yo compro... Tener de más. Sí, yo compro grandes cantidades, con planificaciones, con números que muchas veces no son, lleno de stocks. Si soy muy eficiente, compro un montón de cosas, eficiente en compras, digamos, en procesos, pero no en productos, y lleno los stocks. El modelo que hemos implementado fue cambiar el just in case para just in time. O sea, a partir de la información en la punta, en la receta médica, en la farmacia, en el almacén del hospital, jalamos la información y tenemos la información precisa y hacemos reposiciones más continuas. Y por eso tenemos el mínimo y máximo de cada medicamento. Esto genera, según el impacto de la Universidad de Berkeley, o sea, hemos agarrado el grupo control versus el grupo tratamiento, un rigor estadístico bastante importante. Si agarramos la muestra de la aplicación de la metodología y multiplicamos por toda la muestra del Lima y Callao, son más de 100 millones de soles ahorrados por año, ¿no? Un montón de dinero. Sí, eso y solo por cambiar el modelo de reposición, de planificación. Hay un montón de otros, pero solo desde el punto de vista, digamos, más grueso, hay un impacto de esa naturaleza. Daniel,
¿Puedes hablarnos del déficit financiero que viene presentando de salud? Entiendo que al 2023 hubo un déficit financiero de 400 millones, o sea, casi un Petroperú, ¿no? Necesita cada vez pide más plata, opera de manera eficiente, sirve como botín político, no funciona de manera técnica. Mira, estás hablando de un tema bien complejo. ¿Y qué sucede? La complejidad del caso es tan drástica que en 2024 vino la OIT a decirnos estudios recientes. Y ya nos advertía que salud es insostenible en el tiempo. En salud de por sí ya no se puede operar financieramente, ¿no? Llegan cerca de 15 millones, se gastan 16 millones. Si no fuera por esos subsidios adicionales que hace el Estado, nuestras transferencias que cada vez tienen que ir aumentando para poder continuar las operaciones, yo hubiera quebrado hace tiempo. ¿Y en qué se gasta? O sea, ¿se gasta en lo que se tiene que gastar o se gasta en sueldos, por ejemplo? Mira, en papel uno tiene de que cerca de la mitad, inclusive más de la mitad de todo el gasto de salud se va hacia los doctores, hacia justamente la planilla pública, ¿no? Que uno esperaría que al menos sea, sueldos más altos o mayor cantidad de médicos para mejores atenciones, mayor disponibilidad, que cualquiera pueda atenderse cuando lo requiera, ¿no? Pero no hay citas, no hay atenciones, no hay médicos, no hay locales. Entonces, estamos viendo ahí de alguna manera esos números inflados. Tienes una fracción muy minoritaria, a lo mucho cerca de 3 mil millones, que se gastan en únicamente medicamentos. Y es ahí donde también surge otro problema, ¿no? Tenemos desabastecimiento de medicamentos en algunos casos, como Carlos está comentando, pero es que el presupuesto está mal asignado, no tienes una sobrecarga hacia la planilla y ahí surgen muchos problemas. Lamentablemente, ya organismos internacionales nos advierten, ¿no? Hasta los mismos trabajadores sospechan que hay indicios de corrupción y que hay muchas asignaciones a dedos de los propios médicos, compras que de por sí no son descentralizadas, no compras que de por sí no se sabe qué se está pactando en ocasiones, ¿no? Entonces, es este problema interno de gestión de lamentablemente una malversación de fondos y por más que ya sabemos que es insostenible, se optan por soluciones que no son correctas, ¿no? ¿Cuál es la correcta? O sea, ¿qué se debería hacer? Mira, en primer lugar, saber que si el sistema ya está caduco, apostemos por nuevas cosas, ¿no? Lo que nos recomienda justamente las buenas prácticas internacionales. Uno, por ejemplo, en vez de sobrecostos en planillas, con la telemedicina puedes reducir el número de médicos que utilizas para llegar a inclusive a más territorios. Y de paso te evitas también la construcción de locales innecesarios que por si van a estar poco operativos. Segundo, estas asociaciones público-privadas, ¿no? Porque, a ver, el Estado no es experto en nada cuando brinda un servicio. No es experto ni en la administración, ni en la provisión de servicio. No podemos esperar que el Estado de por sí tenga los mejores médicos, aún así queramos. Eso es sumamente complejo. Entonces, ¿qué se hace en muchos países? Ok, el Estado distribuye las funciones, de tal manera que, por ejemplo, una empresa privada se encarga de la administración de los desechos, los temas administrativos, la provisión de ciertos servicios mucho más complejos, ¿no? Y el Estado, la parte más sencilla. Eso asumiendo que salud sigue funcionando como lo está haciendo ahorita, en el sentido de que salud opera el servicio, ¿no? Cuando en realidad lo que debería apuntarse también es de que salud, más allá de tener esas redes prestacionales propias, sea un asegurador, propiamente dicho, permita al paciente ir a donde quiera vía los intercambios prestacionales. Lo que hoy por hoy se requiere para disminuir los costos, ¿no? Y mejorar las atenciones es que salud, a pesar que ya lo tiene habilitado hace muchos años, pacte estos convenios con otras instituciones. No tiene mucho sentido que, supongamos, un asegurado de salud se enferma solamente, o en la mayoría de los casos, solamente pueda acudir a un establecimiento propio de salud. Por más que tenga un establecimiento del MINSA cerca, una clínica privada cerca, si lo necesita, si es la urgencia, si es una emergencia, debería poder ir a donde tenga más cercano, a donde lo puedan atender de dar, a donde hayan citas y medicamentos, y después arreglarlo con la salud. Entonces, mientras se siga centralizando toda esa administración, pues lamentablemente tienes gastos innecesarios. Y segundo, como no hay una supervisión, todo se pone a dedo, nadie sabe en qué se está gastando propiamente dicho ni cuál es la justificación. No, claro, al final el asegurado es el más perjudicado con eso, ¿no, Rogelio? ¿En qué otro punto de esta cadena o de estas distintas tareas del sistema de salud público puede contribuir o pueden contribuir empresas como Salud o el sector privado en particular? Sí, yo creo que todo lo que es transversal, ¿no? O sea, un sistema de salud, el core del sistema es la área médica, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, hay eso que Daniel comentó, ¿no? De la separación de roles, ¿no? De asegurador-prestador, pero dentro del prestador, tú tienes servicios como lavandería, como imágenes, laboratorio, o sea, servicios que son transversales, ¿no? Y que con escala ganan mucho más bajo costo y alta eficiencia, ¿no? Y el tema que se habla mucho de privatización, esas cosas, la privatización es cuando un paciente tiene que pagar su medicamento en la farmacia. Eso es la privatización. O tiene que pagar un rayo X en la esquina, ¿no? Y si tú ves cercano al hospital, lo que más hay son establecimientos de salud. Eso es privatización. Te comento el programa Farmacia Vecina de salud puede cuidar de los pacientes crónicos. En Lima son 500.000 pacientes crónicos, ¿no? Puede cuidar del paciente crónico con un promedio de 26, 27 soles por mes, ¿no? Si ese paciente va a la farmacia privada y compra, va a pagar más de 100 soles. Seguro que gasta mucho más. Mucho más. Entonces, sin contar los impactos epidemiológicos, hablando solo de costo de bolsillo, de adquisición de medicamentos y también de transportes. Hemos estudiado todo eso, tenemos la evidencia de esto. Y justamente ahora estamos buscando expandir ese programa, porque tenemos 120.000 pacientes que con las puras están siendo atendidos por el tema de desabastecimiento,
pero la idea es llegar a 500 y podemos hacer eso a bajísimo costo y muy rápido, en 2-3 meses. Pero eso es barra en eso que estamos conversando. ¿Por qué no se toman las decisiones, ¿no? ¿Y de quién depende esa decisión? Depende de quien dirige la entidad, ¿no? En ese caso, hay un posicionamiento positivo para que vaya adelante, pero eso esbarra en todo ese organismo vivo que es de salud, ¿no? Que tú, al inicio que estamos viendo el informe, parece que tiene vida propia, ¿no? Entonces, una decisión que beneficia al asegurado, que impacta al asegurado de bajo costo, eso debería ser sentado en una mesa, a ver, miramos las evidencias, vayamos a los hechos, ¿no? Y esos procesos pasan, las APPs, una cosa importante, le garantizan mucho la gobernanza y la ¿cómo se llama? La Eficiencia. eficiencia ¿no? y el compliance, ¿no? Porque eso todo, cualquier tipo de modificación contractual, eso pasa por el Ministerio de Economía, pasa por Contraloría. No es una decisión entre dos partes, pasa por un consejo directivo. Entonces, es una decisión colegiada, tomada por varias entidades y personas, y es súper transparente, ¿no? Entonces, la gente a veces que no tiene conocimiento, no, es un negocio, ese es un negocio. Pero no hay que ver como un negocio, hay que ver de qué ángulo podemos apoyar al paciente. Si es de privado, hagamos por privado. Si es de público. Pero hay que sincerar, ¿no? Claro, al final el paciente le da igual si se lo da el Estado, se lo da el Estado por intermedio de un privado, ¿no? Lo que quiere es que esté en el momento oportuno cuando necesita su medicina o su atención. Y la gran diferencia, disculpa, Lucho, es el indicador, ¿no? O sea, el tema es, nosotros podemos ofrecer al paciente un indicador simple, que es receta entregada completa y oportunamente. Es un indicador, ¿no? Y si no cumplo con eso, tengo una penalidad. Claro. Ahora, ese indicador no existe en el sector público. El indicador que hablamos son de, estoy abastecido en 90, 80, 90, un porcentaje de abastecimiento. Pero eso no se calcula lo que está en la mano del paciente. Entonces, ese es el gran tema. Ok, si el público puede asumir un indicador de esa naturaleza, con ese rigor, ok, que sea público. Pero si el público no puede ofrecer eso, ¿por qué no el privado? Claro, no, ha quedado claro sobre todo en el ejemplo que tú dabas de cómo ellos prefieren el just in case, ¿no? O sea, se abastecen un montón y bueno, pero al final no haces las cuentas de qué cosa terminas votando, ¿no? Que al final es dinero tirando a la basura, ¿no? La gente se aboca al proceso de compra, porque al proceso, o sea, la gente es muy apegada al proceso, ejecución presupuestaria, pero el proceso tiene un fin y la gente se olvida del fin. Entonces, poquísimas veces tenemos una discusión, paciente, ¿no? El punto de vista del paciente, poco se discute de ese aspecto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es la burocracia y son instituciones que se manejan con el mismo esquema de hace muchas décadas, ¿no? Sin pensar cómo deberían operar ahora. Por eso es que también lo comparaba con Petroperú, ¿no? Cuando quieres reforma de Petroperú salen los sindicatos, muchos sindicatos a hacer huelgas, paralizaciones, etc. Lo mismo pasa en salud, ¿no? ¿Quieres hacer una reforma? Salen las enfermeras, salen los doctores, salen los técnicos. Siempre pasa. Sí. Lamentablemente siempre pasa. Daniel, ¿qué nos puedes hablar de infraestructura, los hospitales, de salud? ¿Cómo está esa situación? Lamentablemente drástica. No es, tienes de por sí demoras excesivas para recibir justamente una atención, ¿no? Lo mencionaba también en el reporte, ¿no? Hoy por hoy se está estimando que para conseguir una cita en salud demoras 20 días, según los propios reportes de la entidad, ¿no? Lo cual es un sinsentido. Tú te vas al MINSA, te vas al privado, demoras por medio 5 días. Entonces no tiene mucha lógica que haya una sobresaturación del sistema. ¿Qué tenemos también? Pues lamentablemente por esa falta de locales, ¿no? Entonces tienes muchas dificultades geográficas en ocasiones de la propia población, ¿no? Faltan espacios, pero hay soluciones también, ya lo venía diciendo. En algún momento durante la pandemia optamos muchísimo por la telemedicina porque era la única opción. Por un momento como país tuvimos cerca de 9 millones anuales de consultas vía telemedicina con salud. Hoy por hoy las cifras están cerca de 150.000 en lo que va de este año. Entonces, lamentablemente es un abandono completo de esa política que ya se tenía prevista. En 2014 creamos el Instituto para justamente la telemedicina en salud. Solo porque vino la pandemia se aplicó y después desapareció. Es lamentablemente un abandono estratégico. No es, ¿qué más tenemos? Ya lo venía hablando, ese intercambio profesional, porque salud de por sí ya quebrado financieramente prácticamente. No es, ¿cómo va a construir más hospitales, más instituciones? No puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar alianzas. No, si no puedo poner una nueva posta médica, un nuevo hospital en alguna zona más o menos remota del país por tema de presupuesto, entonces que por lo menos mis asegurados puedan atenderse en la opción que tenga más cercana. Y en la pandemia, nuevamente, llegamos a cerca de 16 convenios de intercambio prestacional entre salud y otras entidades, tanto públicas como privadas. No, es netamente del GORE. También habían convenios adicionales con instituciones privadas. Lamentablemente, hacia el 23, la cifra bajó a cerca de 8 convenios. Entonces, esos convenios que en un momento ya permitían, ¿no?, resolver ese problema de falta de infraestructura, porque faltan hospitales de la red prestacional para los asegurados, también ha sido abandonada. Entonces, tenemos deficiencias, faltan médicos capacitados, faltan espacios, faltan camas, falta básicamente todo y soluciones hay. El problema es que salud como tal, como institución, no quiere ni planificar ni delegar. Quiere, insisto, en centralizar todo.